Hay una pregunta que ningún hombre te va a hacer en voz alta. Ni tu pareja de 10 años. Ni el que dice amarte más que a nadie. Ni el que te jura fidelidad todos los días. Ninguno. Porque prefieren morirse con esa duda adentro antes de arriesgarse a que los mires con cara de asco. Y mientras eso pasa, algo en la relación se apaga. Despacio. Sin que tú te des cuenta. Yo llevo décadas observando parejas. He visto matrimonios que parecían perfectos por fuera desmoronarse por algo tan simple como esto. Y la ironía más cruel de todo es que las mujeres que pierden a sus hombres, generalmente no lo pierden por otra más bonita. No lo pierden por una más joven. Lo pierden por una que sí supo leerlo. Quédate hasta el final de este vídeo porque lo que voy a decirte hoy no lo encontrarás en ningún manual de autoayuda ni en ningún podcast de relaciones. Esto es lo que los hombres nunca dicen en voz alta, pero gritan por dentro. Primero necesito que entiendas algo fundamental sobre cómo está construido el hombre emocionalmente. Desde pequeño, le enseñaron una sola cosa sobre sentimientos. Escóndelos. El hombre aprende muy temprano que mostrar vulnerabilidad es peligroso. Que pedir es debilidad. Que necesitar es una falla del carácter. Entonces, crece. Tiene relaciones. Se casa. Tiene hijos. Y sigue cargando esa armadura, incluso dentro de la alcoba. Especialmente dentro de la alcoba. ¿Por qué? Porque ahí es donde más le importa no fallar. Es el lugar donde su ego es más frágil de lo que jamás admitiría. Y ahí está el problema. Él tiene deseos, tiene curiosidades, tiene cosas que quisiera pedirte. Pero el miedo al rechazo, el miedo al juicio, el miedo a que lo mires diferente, es más grande que el deseo en sí. Entonces, calla. Y sonríe. Y finge que todo está bien. Pero por dentro, está esperando. Esperando que tú, de alguna manera, lo entiendas sin que él tenga que decirlo. Hoy te cuento qué es exactamente lo que está esperando. Lo primero que necesitas saber puede sonar simple. Pero cuando lo entiendas de verdad, va a cambiar la forma en que estás en esa habitación. El hombre funciona con confirmación. No con suposición. No con telepresencia. Con confirmación real, sonora, presente. Piénsalo así. Imagínate que llevas meses trabajando en un proyecto. Te esmeras. Te desvelas. Das lo mejor de ti. Y nadie dice nada. Ni bien ni mal. Solo, silencio. ¿Cómo te sientes? ¿Motivada para seguir? ¿O sintiéndote invisible? Eso es exactamente lo que él siente cada vez que tú te quedas en silencio. Él necesita saber que lo que hace, funciona. Que lo que él es, importa. Que su presencia, te afecta. Pero nunca, jamás, te lo va a pedir directamente. Porque pedirte que reacciones a él le parece humillante. Le parece una debilidad que no puede permitirse frente a ti. Entonces sigue en silencio. Y tú sigues en silencio. Y entre los dos silencios, se va enfriando algo que debería estar ardiendo. La solución no es complicada. Es presencia real. Es genuina. No fingida. No exagerada. No actuada. Él detecta la falsedad inmediatamente y eso es peor que el silencio mismo. Hablo de que cuando estés con él, estés con él. Con los ojos. Con la voz. Con la energía. Eso es lo que él pide sin palabras. Y eso es lo primero que muchas mujeres dejan de dar sin darse cuenta. Ahora esto puede incomodarte. Y si te incomoda, quiero que lo notes. Porque esa incomodidad es exactamente la razón por la que muchas relaciones mueren. El hombre quiere sentirse deseado. No solo querido. No solo respetado. Deseado. Físicamente. Activamente. La sociedad construyó este personaje donde él siempre persigue y tú siempre decides. Él siempre activa y tú siempre evalúas. Y él aprendió a vivir dentro de ese rol. Pero eso no significa que le guste. Hay algo en el interior masculino que anhela, profundamente, que la mujer que ama lo busque. Que lo quiera ahora. Que no pueda esperar. No de forma vulgar. De forma real. Una mirada que lo desnude antes de que tú digas una sola palabra. Un mensaje a mediodía que le haga perder el hilo de lo que estaba haciendo. Un gesto inesperado que le diga, te quiero a ti, no porque toca, sino porque te elijo. Eso para él, es oxígeno. Y cuando no existe, comienza a respirar cada vez más despacio. No te confundas. No estoy hablando de rendirte. Estoy hablando de elegirlo con intención.
Hay una diferencia enorme entre una mujer que acepta y una mujer que elige. Él siente esa diferencia en cada célula. Y la mujer que lo elige, sin que nadie se lo exija, sin que sea una obligación. Esa mujer se vuelve una obsesión. Ahora voy a decirte algo que tal vez no quieras escuchar. Y lo voy a decir exactamente así, sin suavizarlo. El momento en que tú lo juzgaste por primera vez dentro de esa intimidad, él cerró una puerta. Y esa puerta no volvió a abrirse del mismo modo. Puede que no recuerdes ese momento. Puede que para ti fue algo pequeño. Una mueca. Un comentario. Un silencio incómodo. Para él fue una señal de alarma. Aquí no es seguro. El hombre tiene una vida paralela de pensamientos, curiosidades, deseos que nunca verbaliza porque aprendió que el mundo los va a juzgar. Y contigo, él esperaba que fuera diferente. Contigo él esperaba encontrar a alguien que lo viera completo y no saliera corriendo. Pero cuando sintió ese primer juicio, decidió quedarse en la versión segura. La versión aceptable. La versión que no asusta a nadie. Y así es como empiezan a vivir dos extraños dentro de la misma casa. Él con su mundo verdadero adentro. Tú con la versión que él decidió mostrarte. ¿Quieres saber qué tiene ese espacio de seguridad real? No tiene juicio. No tiene sarcasmo. No tiene ese, ¿en serio?, que parece inofensivo pero corta como vidrio. Tiene escucha. Tiene curiosidad genuina. Tiene una mujer que dice con su actitud, lo que eres conmigo, aquí, está a salvo. No tienes que estar de acuerdo con todo. No tienes que hacer cosas que no quieres. Pero la diferencia entre no quiero y qué asco es la diferencia entre una relación que respira y una que se ahoga. Llegamos al punto más profundo de todo esto. Y es donde muchas mujeres se pierden porque buscan la respuesta en el lugar equivocado. Cuando una relación se enfría, la mayoría piensa que el problema es físico. Y empiezan a buscar soluciones físicas. Nuevas estrategias. Nuevas técnicas. Nuevas formas. Pero el hombre que se siente desconectado emocionalmente, no se reconecta con técnicas. Se reconecta con presencia. Él quiere que lo mires a los ojos y que en esa mirada haya algo real. No actuación. No rutina. Algo que le diga, estoy aquí, contigo, ahora, en este momento. Eso suena sencillo. Y es lo más difícil de conseguir cuando la vida cotidiana te tiene la cabeza en 1000 lugares. Las facturas. Los hijos. El trabajo. Los problemas de mañana. Todo eso existe y es real. Pero hay momentos donde lo que tu pareja necesita no es que tú resuelvas nada. Necesita que tú estés. Solo eso. Presente. Aquí. Y cuando logras ese nivel de conexión real, cuando él siente que te importa lo que él siente, no solo lo que tú sientes. La relación cambia de nivel. No se vuelve perfecta. Se vuelve real. Y lo real, cuando es bueno, engancha de una manera que ninguna fantasía puede competir. Quiero que te quedes con una idea antes de cerrar este vídeo. La mayoría de las relaciones no mueren por falta de amor. Mueren por falta de traducción. Él te ama. Probablemente más de lo que sabes demostrar en voz alta. Pero tiene un idioma que nadie le enseñó a hablar contigo. Un idioma de señales. De ausencias calculadas. De cosas que no dice esperando que tú las leas. Y tú también tienes el tuyo. Y entre los dos idiomas que nadie tradujo, se acumula una distancia que con el tiempo parece un abismo. No porque haya desamor, sino porque nadie tomó el trabajo de aprender a leer al otro. Lo que hoy vimos no es un manual de manipulación. Es un mapa de lectura. Él no quiere que finjas. Quiere que lo veas. Y la mujer que ve a un hombre como realmente es, sin quitarle partes, sin pedirle que sea diferente, esa mujer no se olvida. Si llegaste hasta aquí, ya tienes algo que la mayoría no tiene. No información. Perspectiva. Porque la información está en todos lados. La perspectiva que cambia cómo miras una relación, esa es otra cosa. Ahora te hago una pregunta y quiero que la respondas en los comentarios. ¿Hubo algún momento en el que sentiste que tu pareja estaba tratando de decirte algo sin palabras y tú no supiste leerlo? Escríbeme. Cuéntame. Cada historia que comparten aquí me recuerda por qué este canal existe. Si este vídeo te abrió los ojos aunque sea un poco, dale like. Compártelo con alguien que lo necesite. Y suscríbete si todavía no lo has hecho, porque tenemos mucho más por explorar juntas. En la pantalla te dejo 2 vídeos que van exactamente en esta misma dirección. Uno te va a hablar de lo que él observa de ti sin que tú lo sepas.
El otro, de las señales que mandan los hombres cuando están a punto de desconectarse emocionalmente. No los dejes pasar. Nos vemos adentro.